CNC Camino Nuevo Concordia. Camino Nuevo Concordia, con su red social en Facebook. Camino Nuevo Concordia. Teléfono 345-405-2566. Ricardo Rojas, 914. Pastor Daniel Osuna, Concordia, República Argentina. CNC Camino Nuevo Concordia. Camino Nuevo Concordia. Bien. Gloria a Dios. No se sienten. Abrácese con alguien. Suelten una bendición a alguien ahí donde está. Muévase de su lugar. No se quede cómodo ahí. Si no, le corremos las sillas, Muévase, vamos, muévase. Gloria a Dios. Eso, ahí está, bárbaro. Estaban muy quietos, che. Gloria a Dios. Dale gracias a Dios que podemos estar juntos. Mientras tanto estamos preparándonos para la transmisión de lo que tiene que ver con la palabra del día de hoy. ¿Ya se saludó todos? ¿Se saludaron? A ver, ¿quién no se saludó? Ah, no, está bien. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Bien, vamos mirando un pasaje en la Biblia. ¿Se acuerdan el sábado pasado? Les dije que hay que leer más Biblia. ¿Cómo anduvo con la tarea? No voy a pedir que levanten la mano. Si no, vamos a dar vuelta a la cámara y lo vamos a filmar y pregunto. ¿Cuántos han leído Biblia? Esa respuesta fue media. Voy a tratar de creer, porque soy un hombre de fe. Gloria a Dios. Creo que, la fe es un ida y vuelta, o sea, no es solo teoría, es conocimiento, es teoría, pero también es práctica. Hay que practicar la fe. Si la practicamos, entonces vamos a ir creciendo. Amén. Lo que oímos también tenemos que practicar, tenemos que hacer. Y lo que leemos también hay que practicarlo, ¿no? Pero como les decía, lo decía también en la radio, hay una generación que no son ustedes, pero hay una generación nueva que está entrando a la iglesia que adolece de Biblia, de conocimiento de la palabra, y eso es serio, es preocupante y es peligroso, más en estos tiempos. Entonces, anímese o tome esa responsabilidad, primero de usted seguir leyendo Biblia, y en segundo lugar, de invitar a otros que lean Biblia. Amén. Hola. Usted hable. Yo quiero que usted hable. Vamos a leer un pasaje que está en el libro de San Juan, una situación muy particular que pasó. Vamos a hablar de un tema que es un poco complicado y que cada vez cuesta escucharlo en las predicaciones, en los púlpitos, pero es un tema que es vital y es un tema que va a responder nuestras necesidades, porque hoy hablaba en la radio que cuando uno viene a la iglesia, uno genera una expectativa. No voy a la iglesia porque quiero que Dios me hable, ¿no? Estoy pasando un momento mal, anímicamente mal, entonces voy a ir y voy a esperar que Dios me hable y que me imparta justo la palabra sea la que yo necesito. Y es una expectativa, pero con esa expectativa venís vos. Ahora, si vienen 50 personas a una reunión, a veces son 50 expectativas distintas. El problema es que hay una sola predicación, ¿no? Entonces, cada uno puede venir a la iglesia esperando un mensaje en particular.
El tema es qué es lo que yo quiero oír y qué es lo que Dios me quiere hablar. Son dos cosas que van por distintos carriles. Nosotros decimos, háblame, Señor, que tu siervo oye. Pero cuando Dios nos habla, se complica un poco la cosa, ¿no? A nosotros nos gusta que Dios nos hable. El problema es cuando Dios nos habla, qué es lo que nos dice, y si estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide, lo que Dios nos ordena, porque Dios no nos pide, nos ordena. Bueno, y yo creo que hay un tema que Dios, digamos desde siempre, quiso hablar. Creo que hay una palabra que siempre el creyente debe escuchar. Y esa palabra no se puede olvidar, no se puede dejar de lado. ¿Usted se imagina de qué palabra estoy hablando? Es una sola palabra nomás. Usted dice, yo necesito que Dios me bendiga con prosperidad. Está bien, porque esa es mi necesidad. Ahora, cuando Dios mira nuestra necesidad, ¿cuál cree usted que es la necesidad que para Dios usted y yo tenemos? Cuando yo miro mi necesidad, le digo, Señor, yo tengo necesidad de esto y de aquello. Ahora, cuando Dios mira mi vida, dice, vos tenés esta necesidad. Y no siempre coincide, ¿no? Entonces hay una necesidad que Dios ve en nosotros y hay necesidades que nosotros creemos que son muy, pero muy necesarias y urgentes que Dios nos ayude, nos solucione, nos traiga la respuesta. Pero hay algo que nosotros necesitamos recordar siempre. El problema en el huerto del Edén no fue plata, no fue salud, no fue prosperidad, no fue un auto nuevo, no fue una casa, no fue que te conozcan, que tengas fama, no fue que te sientas bien, que estés cómodo, que estés sobre todo en la vida. ¿Cuál fue el problema número uno? ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo cuesta decir la palabra pecado? ¿No? Pero el problema número uno, la necesidad número uno nuestra, tiene que ver con el pecado, lo que ocasiona el pecado, lo que produce, lo que genera, las consecuencias. Y vamos a mirar un poco la Biblia y vamos a ver lo que dice Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Hay un caso de pecado y hay unos que se encargaban de buscar gente pecando. Había gente dedicada a buscar y encontrar pecadores, ¿no? Pero vamos a leer el pasaje mejor. Dice, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar contra ella la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete
¿Y qué más? Y no peques más. Es una situación muy interesante la que narra Juan. Por ahí habría que entrar en algunos detalles de esto, ¿no? Pero siempre esta gente andaban buscando algo para acusar a Jesús. Pero más allá de todo eso, es impresionante lo que acá pasó. Y acá hay gente que se encontró o que buscó y el que busca siempre encuentra, o algún pecador, ¿no? Y entonces encontraron a esta mujer. Fue sorprendida en el acto de adulterio. Yo creo que acá hubo un trabajo de inteligencia, ¿no? Se activó ahí un diseño estratégico y todo el sistema religioso dijeron, mira, hay una mujercita que anda floja de papeles, anda haciendo algunas cosas raras. ¿Por qué no activamos el sistema de inteligencia? Y cuando vaya a pecar le caemos en el momento, en el acto, dice acá, en el acto. Y entonces ahí mismo la llevamos a la mujercita esta, porque el tipo no lo llevaron, ¿no? O sea, parece que una sola fue en la relación que estaba ocurriendo, fue solamente la mujer la pecadora. Es un pequeño detalle ese, ¿no? Pero bueno. Y la llevamos a Jesús, que Él nos diga qué es lo que hay que hacer. Es interesante lo que Jesús hizo, ¿no? Pero después vamos a continuar con esto. Yo quiero hablar de esta cuestión del criterio de lo que es el pecado, ¿no? ¿Qué es el pecado? Tenés dos ideas, o sea, la palabra pecado usted la va a encontrar si la encuentra en la iglesia, en un culto, en una predicación, en una campaña. La palabra pecado, el pecado. La palabra pecado es una palabra que usan los religiosos o la gente de fe, como nosotros, ¿no? Ahora, el problema es, ¿qué entendemos por el pecado? Para nosotros, ¿qué es pecado? Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Porque si yo le pregunto a usted ahora, ¿no? ¿Qué es el pecado para vos? Usted, cada uno tiene una respuesta. Pero esa respuesta es a partir de lo que aprendió, lo que escuchó, las predicaciones que usted oyó, las enseñanzas que usted recibió, o lo que usted mismo leyó de la Biblia. Nadie va a buscar la palabra pecado en libros que tienen que ver con la poesía, con política, con economía, porque el pecado es una palabra que se usa en el contexto eclesiástico, en el mundo de la fe. Ahí está la palabra pecado. ¿Cuántas veces usted escuchó a un político hablar del pecado? ¿Algún analista económico hablar del pecado? ¿Cuántas veces usted escuchó a un profesional de la ciencia hablar del pecado? ¿A un comerciante? ¿Cuándo lo escuchó usted a algún comerciante hablar del pecado? Porque todos tenemos como sabido, como concebido, de que el pecado es un tema que se habla en el ámbito de la religión, en el ámbito de la fe. ¿O no? Pero ¿qué es pecado para nosotros? ¿Qué dijo acá esta gente? En la ley de Moisés se dijo qué es lo que hay que hacer con estos pecadores, Señor. Acá encontramos pecadores, ¿no? Como que ellos son los pecadores, lo que estos se encontraron. Y los santos son los que encuentran y los pecadores son los que pecan, ¿no? Ese tipo de criterio. Entonces el Señor se da cuenta de esa diferencia que se presenta. ¿Cuál era el concepto de pecado para esa gente? Y el Señor va a mostrarles cuál es la idea de pecado según Dios, no según la gente. O sea, estos hombres entendían el pecado desde un punto de vista de la religión, del fanatismo. ¿Y cómo había que hacer con el pecado a partir de la religión? ¿Cuál era la respuesta al pecado, pero del fanatismo, de la religión, de la cultura religiosa de aquella época? Ellos decían, la persona esta está en pecado. Y nosotros tenemos un libro, tenemos una lista
de pecados y en el punto número tanto encontramos que esto es adulterio y esto es una ley que nos mandó Moisés, que cuando encontremos a una persona así, había que apedrearla, tenía que morir, punto. Señor, te traemos esta situación, vos, ¿qué es lo que decís que hay que hacer acá? Para vos, ¿esto es pecado o no es pecado? Porque para nosotros, la ley, o sea, hay un sistema escrito, hay una lista de pecados y esto es pecado. Para nosotros esto es pecado y la solución para el pecado, de acuerdo a nuestro librito, es que hay que matarla, hay que apedrearla. Vuelvo a repetir, el marido, el tipo ese con el... nada. No aparece en la lista de pecado el tipo, ¿vio? Por Dios, ¿cómo está el patriarcado? Ahora, dejemos eso de lado. Entonces el Señor escucha. Ahora yo pienso, ¿no? ¿Qué es lo que se le cruzaba por la cabeza a Jesús? Y entre otras cosas, digo, qué mal criterio y concepto esta gente tienen de lo que para nosotros, o sea, para Dios y para el Hijo, es el pecado. ¿Cómo se mueve el hombre con el criterio equivocado del pecado al punto de que son capaces de quitarle la vida, suponiéndose ellos santos y los otros pecadores? Al punto ese que le dice, muchachos, está bien, eso es lo que dice la ley. Ahora yo les digo una cosa, ¿alguno de ustedes está libre de pecado también? Los que quieren levantar la mano con la piedra y hacer justicia. ¿Ustedes están libres de pecado? Dale, metele con un caño. O mejor dicho, metele con una piedra. Menos mal que un poco de conciencia tenía esa gente, ¿no? Pero el concepto del pecado lo atrapó y la palabra pecado se usa mucho en el ámbito religioso, pero hay algo que tenemos que entender. ¿Qué es pecado? ¿Qué se conoce como pecado? Y estaba mirando algunas cosas para entender esto. Y hay una declaración que si usted va a estudiar teología en algún lugar, la teología te va a decir una definición, que el pecado es, dígalo fuerte, errar el blanco. La definición de la teología para pecado es errar el blanco. Y eso es interesante, porque errar el blanco es una práctica que en aquel momento se llevaba a cabo y era algo dentro del ámbito de las Olimpiadas. Dentro de las distintas formas de competir en las Olimpiadas de aquella época, se consideraba al que entraba a competir en las Olimpiadas como alguien pecador. ¿Cuándo? Cuando competía y perdía. O sea que la palabra pecado viene de una palabra griega en realidad, y que, para hacerla corta, lo que quiere decir es aquel que pierde, aquel que compitió y compitiendo perdió. Y errar al blanco es, este ha sido degradado. Esta persona está en pecado, pero no en el sentido de que robó, mató, adulteró, no. Sino que entró en una competencia y no dio al blanco. No dio al blanco. Una de las cosas que era como premio que se daba como premio para los que competían y que salían triunfantes de los Juegos Olímpicos, ¿saben cuál era? Era que recibían todos los beneficios del gobierno de aquel momento, y entonces la persona pasaba a un nivel social elevado junto con su familia porque había
ganado en la competencia. Pero como siempre pasa lo mismo, compiten mucho, pero el que llega siempre es uno. La mayoría de los otros, como no ganaron, estaban en pecado. ¿Por qué? Porque eran perdedores. Es decir, pecador para ellos era el que había competido y había perdido. O sea que para el religioso hay un criterio de la palabra pecado, pero también antes había un concepto de lo que era el pecado. Era gente que competía y que perdía. Ahora, la gente que perdía era considerado como un perdedor en la vida. Esa gente era un perdedor. Eran perdedores. ¿Qué es el pecado? Errar el blanco. Es una actitud constante de perdedor. Soy un perdedor. Ahora, la Biblia dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos pobres? Bueno, ustedes son pobres, yo no. Porque no podemos cambiar el auto, porque tenemos que tratar de bancárnosla como pueda y en vez de tener una casa propia tenemos que vivir con la suegra. Por eso somos perdedores. Somos perdedores porque, no nos sentimos bien. O sea, ¿cuál es el problema nuestro? ¿Qué es lo que dice acá? Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros, por el hecho de pecar, no porque somos pobres, no porque estamos mal, no porque nos sentimos más o menos, no porque estamos enfermos, porque pecamos, hemos sido destituidos. Entonces, porque pecamos, hemos cerrado el blanco. Hemos cerrado el blanco. Ahora, usted quiero que vaya pensando qué es cerrar el blanco en su vida. Vaya pensando eso mientras seguimos con la predicación. ¿Qué es cerrar el blanco de tu vida? Cuando Dios dice, has cerrado el blanco. Cuando Dios dice, has pecado y te destituyo. Has competido en la Olimpiada y erraste. Ahora sos un pecador. Es la palabra destituir. Destituir. Estás destituido del asunto. Estás expulsado. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva en el huerto? Fueron expulsados. Fueron inhabilitados. Fueron desplazados. El pecado, ¿qué es lo que hace entonces? Te saca del objetivo. ¿A qué viene el pecado a tu vida? ¿A qué viene el pecado a tu vida? Me miran, che. Mírense entre ustedes un poco. Hay un pasaje muy lindo de una historia de un rey que ve algo muy significativo en el que Dios le hace llegar este mensaje. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. ¿Qué quiere decir eso? Eso es para lo que leen Biblia. O sea, si yo le digo eso, ustedes enseguida tienen que saber de qué se trata. ¿No? ¿De qué se trata? De Cristina, de Milei, de los anteriores. ¿De qué se trata? Un rey recibe de parte de Dios, a través de un profeta, una revelación que le explica cuál es la visión. Dios te manda a decir que has sido pesado y que, ¿sabes una cosa? Fuiste hallado falto. O sea, te falta peso. Dicho de otra, peso no falta todo, ¿no? Pero está hablando de peso de pesar. Está hablando de esto. Entonces le dice, quiero decirte, rey, que vos cuando Dios te puso en el trono, tenías cierto peso.
estabas en competencia. Después de un tiempo Dios viene y quiere rendir cuentas contigo y te encuentra que ahora estás errando el blanco. Te encuentra que ahora ya no estás pesando lo mismo. Dice la Biblia que Dios pesa los corazones, la intención del corazón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Dios acá? Te falta peso, no estás pesando lo mismo, estás perdiendo, estás por debajo del nivel. El que peca es exactamente igual, está pesando poco, está por debajo del nivel, está destituido de la gloria de Dios. El problema número uno nuestro no es lo económico, ni lo físico, ni sentirnos bien. El problema número uno es que estamos cerrando el blanco en nuestra vida. ¿Cómo? ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? Estos tipos vinieron con la mujer y le dijeron, Señor, esta mujer está en pecado. Y Jesús le dijo, pero ustedes, muchachos, están flojos de papeles también, ¿eh? Esta mujer está errando al blanco, pero ustedes tampoco le están pegando mucho, ¿no? O sea, vamos a ponernos de acuerdo. No dar el peso, no dar con la medida. Ahora, ¿cómo es el tema? ¿Cómo Dios trata con el tema del pecado? Porque según la religión, el pecador hay que apedrearlo. No sé, hay que matarlo, hay que buscarle la vuelta para que el tipo sufra y que pague el pecado. ¿No? Poner lo último allá. No, ustedes no. Ustedes no. Hay que castigarlo, de este lado puede ser. Hay que castigarlo, que el tipo sienta el rigor del pecado, ¿no? No me lo saluden a este hombre porque esta mujer está en pecado. O sea, ¿la religión responde de esa manera o no? Yo he escuchado, no lo voy a decir porque estamos grabando, pero hay unos chusmeríos tremendos en el ámbito nuestro, de cómo opera, de cómo se trata con el pecado, que si pudiésemos repetir la época en la que al pecador se lo apedrea, no lo dudaríamos. Pero cómo trata el religioso con el pecado y con el pecador es interesante. Lo hace sin piedad, hasta con odio. Morite, pecador. Morite, morite, morite. ¿No? Y ojalá que te mueras bien muerto. Por pecador. Y cuando nosotros nos ponemos en los zapatos del religioso, andamos buscando pecadores. Siempre vamos a encontrar alguno o alguna, ¿no? Y cuando lo encontramos tiramos toda nuestra bronca y toda nuestra rabia y todo el arsenal de nuestro veneno sobre el pecador, porque yo amo a Dios, entonces te doy con un fierro porque sos una basura de pecador, una basura de pecadora, tenés que pagar en el infierno, pero antes vas a pagar con indiferencia, vas a pagar de alguna manera, vas a pagar, porque yo amo a Dios, ¿viste? Pero al pecador lo odio. Entonces así opera, así se mueve mucho el ámbito de la religión con el tema del pecado. Pero ¿cómo hace Dios con el pecado? ¿Hace igual? ¿Opera así Dios? Es interesante lo que hace Dios. Porque la Biblia dice que el pecado nos ha destituido, que Dios aborrece el pecado. Está bien, pero hay una manera distinta de cómo trata Dios con el pecado y con el pecador. Y por eso surge la palabra gracia. ¿Qué es gracia? La palabra gracia se traduce como un favor que yo no merezco, pero que viene de parte de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor activó? Aunque había todo el derecho legal de aquella época de matar a esa mujer,
¿Qué es lo que el Señor activó? La luz que el Señor prendió, la perilla que el Señor prendió, movió, es la de la misericordia. Es la de la compasión, es la de la gracia. Sí, pero todos, dice la Biblia, por cuanto todos han pecado. Todos es todo, el que está en pecado y el que está con la piedra en la mano para darle a la pecadora esa. Dice la Biblia, todos han pecado. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, no hay buenos y malos frente al pecado. Para Dios, todos estamos errando al blanco. Para Dios, todos no damos la medida de la justicia de Dios. No damos. Entonces Dios dice, ¿cómo soluciono esto? Lo soluciono con gracia, no con piedras. Por eso muchas veces tenemos que darle gracias a Dios de que nosotros no somos Dios y que nuestro hermano no es Dios. Amén. Entonces Dios busca la manera. ¿Cómo voy a solucionar esto? Está bien, porque el pecado trae consecuencias, las consecuencias son inevitables. Pero junto con eso, junto con la justicia de Dios, Dios activa algo que se llama gracia. ¿Y a qué vino Cristo? Cristo vino a pararle la mano con la piedra. Aquellos que te iban a apedrear a vos porque vos estabas en pecado, vino a pararles la mano y a decirle, momento muchachos, ellos se merecen todo lo que ustedes digan, porque están en pecado. Pero ¿sabe una cosa? Dios es un Dios de amor también. Dios es un Dios de misericordia también. Un momentito. Detengan eso. Detengan esa ira, porque la ira también es pecado. ¿Están seguros que ustedes no están en pecados? Bueno, si todos ustedes están santos, ¿saben qué? El primero tire la piedra. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús sabía que no hay justo ni aún uno. Porque Jesús sabía que tanto los que los seguían a Él, los discípulos, como su propia familia, incluso su propia madre, su propio padre, todos estaban bajo la misma condición. Estaban bajo pecado, destituidos de la gloria de Dios. Todos. Esa mujer también, y los que estaban por ejercer justicia también estaban en pecado. Todos estaban errando el blanco. ¿A qué viene el pecado a nuestra vida? ¿Usted pensó a qué viene el pecado a nuestra vida para que terminemos corriendo a una iglesia? Piensa un momento eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer el pecado a nuestra vida? Dice Pablo que el pecado es una naturaleza. Para Pablo el pecado fue una expresión, él usó la siguiente expresión, dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo cuando por primera vez leía estos pasajes, creí que él se refería a sí mismo, ¿no? Como diciendo, ¿cómo hago yo para lidiar con mi vida? Pero después se conoció de que había una práctica en aquella época que era un castigo que se le imponía a los presos y era no matarlos a ellos, pero sí atarles una persona enferma a punto de morir o muerta en sus espaldas. Somos malos, ¿no? Somos malos. Lo peor que puede salir de nosotros sale. Entonces, Pablo ha visto en sus momentos de penuria por predicar el Evangelio tanta cárcel. Pablo tuvo más cárceles, hermano, que peatonal.
Pablo vivió más sentado en un lugarcito ahí en los calabozos que metido dentro de una iglesia. Él vio tantas cosas y entre esas él vio esa práctica que se usaba, la de castigar a la persona, no matándola, pero metiéndole sobre sus espaldas a una persona muerta o a punto de morir y que luego iba a convivir. Es una locura, pero iba a convivir con esa persona hasta que el cuerpo empieza a podrirse literalmente. Y luego iba a afectar al que estaba vivo, obviamente. Y todo eso era un dolor, era una pena. Entonces Pablo usa la expresión, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose al muerto. Y para Pablo, eso es el pecado. Es lidiar con una muerte todo el tiempo. El pecado es aquel cuerpo que se ha podrido y que intenta enfermarte y matarte a vos también. Así que el pecado vino a jorobarte la vida. Eso es una terminología teológica. El pecado vino a jorobarte la vida. Eso es lo que pudo entender o interpretó Pablo y lo enseñó de esa manera. Entonces, ahí donde hace la aparición Cristo. ¿Y cómo se soluciona entonces para Dios, si no es con piedras, cómo se soluciona para Dios el problema del pecado que nosotros tenemos? ¿Cómo se soluciona? Con arrepentimiento. ¿Con qué? Con arrepentimiento. Pero nadie se arrepiente de lo que no reconoce. ¿Comprende? A mí me parece algo muy raro lo que pasó con estos que estaban por apedrear a esta mujer. Es muy raro lo que pasó. ¿Saben por qué? Porque Jesús le dijo, si alguno de ustedes está libre de pecado, entonces tire la primera piedra. Pero ellos no tiraron la piedra, ¿por qué? Reconocieron que estaban también ellos en pecado. Fíjate qué interesante. Los desnudó delante de la sociedad. Ahora yo pregunto, ¿qué hicieron con el librito esa gente después de ese momento? ¿Dónde dejaron los mandamientos de qué es lo que había que hacer según la religión con un pecador? ¿Qué hicieron con eso? Ellos reconocieron que estaban en pecado, pero simplemente reconocieron. No hubo arrepentimiento porque se fueron. La otra también estaba en pecado, pero ella se fue. No, ella se quedó. O sea, ante una situación en la que todos estamos iguales, la diferencia está en aquel que reconoce su pecado y se queda y espera la gracia y la misericordia y se arrepiente delante del Señor. Que sabe que es digno de muerte porque estamos en pecado, pero para Dios la misericordia nos libra y nos da una nueva oportunidad. ¿Se puede poner de pie y oramos? Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír. Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Isaías, en el capítulo 59, si usted lo lee todo, explica por qué la injusticia en el hombre, por culpa del pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Cuando comienza el capítulo, Isaías dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios para salvar? ¿Acaso Dios no escucha las oraciones de ustedes para que ustedes puedan recibir bendiciones? Sí, pero ¿saben una cosa? Ustedes
con sus pecados separaron a Dios de sus vidas. ¡Fua! Eso me da a entender a mí que el problema número uno que todos los seres humanos tenemos no se llama enfermedad, no se llama pobreza, no se llama miseria, no se llama crisis, no se llama estoy mal, estoy bien, me siento. No, esto me da a entender que tenemos a un Dios que está dispuesto a recibirnos, a bendecirnos, a perdonarnos, a ayudarnos, pero que no nos quiere ayudar, no nos quiere oír, no quiere atender nuestro pedido, nuestro clamor, porque hay algo en el medio que tenemos que solucionar y eso se llama pecado. Sus pecados los han separado de Dios. El problema que nosotros tenemos no es solucionar nuestra miseria. El problema que nosotros tenemos no es pedirle a Dios por prosperidad, por sanidad solamente, sino pedirle perdón a Dios que nos ayude a sobrellevar nuestros pecados. No el pecado de los demás. Dejemos que los demás vivan como con sus cargas, que vean cómo van a sobrellevar el muerto que llevan encima. Porque nosotros también tenemos nuestros muertos. Tenemos nuestros pecados, tenemos nuestras cosas, tenemos nuestros pecaditos adentro. Para Dios no hay pecados grandes ni pecados chicos, buenos. No, hay pecados, punto. Y los últimos versículos del libro de Isaías, ahí en el 59, dice, ustedes saben por qué no tienen, por qué todo les sale mal. ¿Saben por qué ustedes no reciben nada? ¿Saben por qué ustedes están en medio de la mentira, en medio de la violencia, en medio de la injusticia? ¿Por qué la vida que ustedes viven? ¿Saben por qué a ustedes les pasa eso? Por vuestros pecados. Por vuestros pecados. O sea que el problema nuestro se soluciona escuchando aquel pasaje que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tenemos a un Dios que nos ama. Tenemos a un Dios que sabe que estamos debajo del nivel, que estamos pesando bajo. Pero sabe, dice la Biblia, que Jesús le dijo a la mujer, escuche, Jesús le dijo a la mujer, vete, yo no te condeno, vete y no peques más. Es decir, le dio una nueva oportunidad. La religión no te da nuevas oportunidades, pero Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Algunos dicen que esa mujer perdonada, esa prostituta, se convirtió y fue tan agradecida con Dios que después se prendió y acompañó a Jesús en todos los momentos, en todo tiempo, que fue una discípula del Señor impresionante. Es decir, el pecado viene a cortarte tu llamado, tu asignación. El pecado viene a impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Entonces, cuando usted escucha esta palabra, errar el blanco, el propósito del pecado es que no cumplas tu asignación. El propósito del pecado es sacarte de la carrera, es desvincularte de los planes que Dios tiene para tu vida. Pero Dios viene a inscribirte de nuevo en la carrera. Dios viene a llamarte y a convocarte porque se puede comenzar de nuevo. Después de un arrepentimiento genuino, Dios te va a poner de nuevo en carrera. Después de un sincero y un arrepentimiento real, Dios es un Dios que borra tus rebeliones, dice la palabra. Es un Dios que cambia el color de tus pecados. Es un Dios que puede hacerlo. Dios es un Dios de oportunidades. Tu blanco, ¿sabe cuál es? En la vida, con dinero, sin dinero, con salud o sin salud, con casa o sin casa, con auto, sin auto. Tu objetivo número uno, ¿saben cuál es? Es entender tu objetivo, tu llamado,
tu diseño, tu plan, tu propósito, tu meta. Y que nada ni nadie te quite de eso que Dios quiere hacer con vos. El pecado vino a sacarte de los planes que Dios tiene para tu vida. Vino Cristo y dijo: Señor, esta gente está desalineada, esta gente se la sacó de la carrera. Señor, esta gente no puede cumplir nuestra misión. Entonces el Señor dijo: Señor, en la cruz yo voy a solucionar el asunto, y ahora, Señor, activalos de nuevo. Despertalos, Señor, porque ellos tienen llamado, tienen asignación. Y cuando hablo de esto, no hablo de que tenés que venir al culto, no hablo de que tenés que hacerte evangélico. Estoy hablando de que tu vida tiene un propósito maravilloso en las manos de Dios. El pecado quiere que no alcances eso, pero Cristo vino a darte una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Usted me puede decir: pero esta palabra es para un incrédulo. Mire, nosotros hemos solucionado el día que nos arrepentimos delante del Señor, que nos hemos convertido, hemos solucionado el pecado original. Pero así como el Señor le dijo a Pedro le dijo: no tenés que bañarte de nuevo, Pedro, solamente con una lavadita zafás. Está diciendo: cada vez que peques, tenés que ir al Señor, arrepentirte, y la sangre vertida en la cruz del Calvario te va a perdonar esos pecados y te va a proyectar de nuevo al llamado. Tu pecado perdonado es como una flecha colocada allí y lista para ser lanzada al propósito de Dios. No le digas no al Señor. No le digas: soy un pecador. No le digas, tampoco le digas: estoy en condiciones de apedrear a todos. Señor, ¿a quién hay que apedrear? Un corazón contrito y humillado el Señor no rechaza. Hay un propósito de Dios en tu vida. Hay una meta, hay un objetivo, hay un blanco. Amado Dios, tú sabes cuál es la asignación que cada uno tiene. Pero el pecado viene, Señor, a desactivarnos, a que andemos corriendo y lleno de preocupaciones por las cosas de la vida, Señor, por los afanes de la vida. A veces nos desanimamos porque nuestras oraciones parece que no llegan a tu presencia. Señor, nos preocupamos por las cosas que son efímeras, Señor. Pero Dios, en esta hora tu palabra nos está hablando de que si no nos escuchás, es porque hay que atender cuestiones que tienen que ver con nuestro pecado. Porque todavía no estamos dando el nivel, porque todavía estamos desafectados de la carrera, porque no estamos corriendo como tú quieres que corramos, porque estamos desalineados, estamos desenfocados, Señor. Pero en esta noche, Dios mío, la gracia, el perdón, los méritos de Cristo en la cruz del Calvario pueden traernos a nosotros el perdón y la activación para lo profético que tú tienes a nuestra vida, Señor, esa asignación histórica, eterna. Cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios ya te había conocido. Cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios estaba escribiendo una historia única para vos. Cuando viniste a este mundo, había un proyecto de vida de parte de Dios para vos. Dios te tenía como la respuesta, como la bendición para esta sociedad. Pero el pecado estaba esperándote a la puerta. El Señor te anotó en la carrera de la vida, el Señor te anotó en los planes y en los proyectos, y hay cosas maravillosas, pero el pecado vino para detenerte, para sacarte de la carrera. Pero hoy el Señor viene para que escuches atentamente el Espíritu. ¿Cuánta gente está quedada, sentada? ¿Cuánta gente está detenida?
¿Cuánta gente está sin correr, sin alcanzar el nivel, sin ser aquel hombre, aquella mujer que Dios quiere que sean? Padre, bendice en esta hora. Alguien que está escuchando esta palabra, que está recibiendo de parte tuya, Señor, una lucidez, que lo está entendiendo, que está comprendiendo, que vamos a lidiar con este cuerpo de muerte llamado pecado todos los días, Señor, pero todos los días hay misericordia, todos los días hay gracia, todos los días, oh Dios mío, es la oportunidad de poder reconciliarnos contigo para volver a empezar la carrera y terminar con alegría, con gozo y con triunfo para poder dar en el blanco de cada uno de nosotros en esta vida. Y que de esa manera, Señor, se active la prosperidad, que de esa manera se active los milagros, que de esa manera se activen las bendiciones, que todas las añadiduras comiencen a llegar a la casa, a los brazos, a la vida del hombre y la mujer que se reconoce un pecador, que se reconoce pecadora. Oh Dios mío, que por lo tanto te busca con piedad y con misericordia. Te busca, Dios mío, con humildad, con reconocimiento, con arrepentimiento. Y cuando obtiene el perdón, se desata la abundancia, se desata la prosperidad, se desata el milagro, se desatan los dones. Viene, oh Dios mío, un tiempo maravilloso y poderoso sobre su vida. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Lo creemos y te damos gracias. Aplaude al Señor si cree que Dios está en este asunto. Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oírte. Dios tiene poder para salvar. Su brazo no se ha cortado y su oído está bárbaro para oír tus oraciones. Amén. Así que, hermano, qué bueno es Dios. Qué grande que es Dios. No se olvide de que Dios siempre está dispuesto para frenar las de nuevo en la carrera. ¿Cuánto dicen amén? Usted sabe que cuando usted llega a la iglesia, no es que ahí empieza la carrera. La carrera suya empieza ahora cuando nos vamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí empieza mi carrera. Ahí empiezo a practicar mi fe. Ahí empiezo a ejercitar mis ministerios, mis dones, mis llamados. Así que póngalo en práctica esta semana. Amén. ¿Se va bendecido? Denle un abrazo al que está al lado de usted. Concordia tiene un lugar exclusivo para vos. CNC, Camino Nuevo Concordia. Somos una comunidad de fe que te espera con los brazos abiertos. Todos los sábados, 20 horas, en Ricardo Rojas, 914. CNC, Camino Nuevo Concordia, la iglesia de la ciudad. La iglesia de la ciudad.